Joe Biden anuncia nuevas acciones contra la inflación y denuncia un plan republicano que subiría impuestos a 75 millones de familias. Este martes, Biden tiene previsto un discurso para abordar el tema de la inflación, uno de los asuntos que más preocupa a los estadounidenses y que promete complicarle a los demócratas la campaña para las elecciones de mitad de periodo al Congreso. El presidente Joe Biden prepara un importante discurso para este martes que busca abordar el problema de la inflación, que se ha transformado en una de las mayores preocupaciones del gobierno, a pocos meses de las elecciones de mitad de periodo con las que se definirá el control del Congreso. En un comunicado difundido a primera hora de este martes, la Casa Blanca subraya que la intención del plan antiinflacionario del presidente Biden apunta a reducir los costos a los que se enfrentan las familias y disminuir el déficit federal, pidiendo a las grandes empresas y a los estadounidenses más ricos que paguen su parte justa. Una de las principales maneras en que el Congreso y el Poder Ejecutivo pueden actuar para reducir la presión de los precios es reduciendo el déficit presupuestario federal, subraya el texto, en el que se plantea que los estadounidenses más ricos y las empresas más grandes paguen su parte justa, incluso a través de un nuevo impuesto sobre la renta mínima de los multimillonarios. Según el comunicado, el déficit federal aumentó cada año durante la administración de Trump, en parte debido a un recorte de impuestos imprudente y no pagado de $2 billones que beneficia a los estadounidenses más ricos y a las corporaciones más grandes. La Casa Blanca afirma que en el primer año de gobierno de Biden se redujo el déficit en $350 mil millones y actualmente está en vías de recortarse con otros $1,5 billones este año. Pese a que otros indicadores económicos arrojan buenas noticias, como el último reporte de empleo que mostró el robusto número de 428,000 nuevos puestos de trabajo creados en abril. Los altos precios de los bienes de consumo diario y a las rentas resienten el bolsillo de los trabajadores. A finales del año pasado, el índice de precios al consumidor IPC, uno de los indicadores claves sobre inflación, medido de diciembre de 2020 a diciembre de 2021, mostró que los precios de todos los artículos aumentaron un 7%, el mayor cambio porcentual desde la misma medición, de diciembre a diciembre desde 1981. Durante ese año los precios de los alimentos aumentaron un 6,3%, un aumento porcentual mayor que el aumento de 12 meses del 3,9% registrado en 2020. Tal como lo había adelantado varios medios de comunicación, el plan propuesto por Biden ataca una propuesta del senador republicano por Florida, Rick Scott, al señalar que han pedido un nuevo impuesto mínimo para la clase media, bomberos y profesores, que supondría una media de casi $1,500 menos en los bolsillos de las familias cada año. El planteamiento de Biden, según la Casa Blanca, busca reforzar Medicare, dándole el poder de negociar los precios de los medicamentos recetados. El plan republicano del Congreso pondría a Medicare, además de la Seguridad Social, Medicaid, la Ley de Asistencia Asequible y otros programas críticos para las familias estadounidenses, en riesgo cada 5 años. La propuesta de Scott ha sido rechazada por el líder republicano Mitch McConnell, quien considera que puede ser dañina para las aspiraciones de su partido de recuperar el control de ambas cámaras del Congreso en las elecciones de mitad de periodo. Biden endosa la subida de precios a autócratas imprudentes como Putin. El documento de la Casa Blanca dice que mientras el gobierno de Biden toma medidas para reducir el costo del gas y la energía
y lograr la independencia energética, los republicanos del Congreso no han presentado ningún plan real para reducir los costes energéticos y enumera varias medidas que la administración ha sacado adelante. Para hacer frente a la subida de precios de Putin en los surtidores, se ha liberado 1 millón de barriles de petróleo al día de la Reserva Estratégica de Petróleo durante los próximos 6 meses. Se ha pedido a nuestros aliados que liberen otros 60 millones de barriles de petróleo de las reservas de otros países. Se ha permitido la venta de gasolina E15, que utiliza biocombustibles de producción nacional este verano. Y se ha pedido al Congreso que obligue a las empresas a pagar tasas por los pozos inactivos y las hectáreas no productivas en tierras federales, de modo que las empresas que sigan acumulando un exceso de capacidad tengan que elegir entre empezar a producir o pagar una tasa. La Casa Blanca añade que se le ha pedido al Congreso que apruebe créditos fiscales para las energías limpias y los vehículos, así como inversiones que reduzcan nuestra dependencia de autócratas imprudentes como Putin, que ahorren las familias unos $500 al año en sus facturas de servicios públicos y que aceleren la innovación en materia de energía limpia de origen nacional, desde la producción de más energía limpia hasta el refuerzo de nuestras cadenas de suministros nacionales, que son fundamentales para la energía y el transporte limpios. También señala la elaboración de normas de ahorro de combustible más estrictas para autos y camiones, así como inversiones para la transición a vehículos eléctricos. La Fed y Biden contra la inflación. La declaración difundida este martes por la Casa Blanca también indica que el presidente Biden es consciente de que la Reserva Federal es la institución que desempeña un papel primordial en la lucha contra la inflación. Biden insta al Senado a confirmar a los candidatos propuestos para la dirección de la Fed para que sean aprobados sin demora. Por otro lado, Estados Unidos encausa al líder de pandilla haitiana por secuestros. Fiscales de Estados Unidos presentan cargos contra el líder de una pandilla haitiana notoriamente violenta relacionado con el secuestro de 16 estadounidenses el año pasado. Fiscales federales en Estados Unidos presentaron cargos contra el líder de una pandilla haitiana notoriamente violenta en relación al secuestro de 16 estadounidenses el año pasado, informó el martes el Departamento de Justicia. Jermaine Joly, de 29 años, que también es conocido como Jonion, está acusado de dirigir la pandilla 400 Mawozo y es la primera persona acusada por fiscales del Departamento de Justicia por haber participado en el secuestro de los misioneros cristianos. La semana pasada fue extraditado a Estados Unidos y se enfrenta a otros cargos en un caso de tráfico de armas de fuego, informaron los fiscales. La imputación señala que Jermaine estaba en una prisión haitiana durante los secuestros, pero no obstante logró dirigir las operaciones de su pandilla, incluida la negociación de rescate para la liberación de los secuestrados. Uno de los objetivos expresados del secuestro era que el gobierno haitiano liberara a Jermaine de prisión, según los fiscales. Un total de 17 personas de un grupo misionero, 12 adultos y 5 menores, fueron secuestrados el 16 de octubre, poco después de visitar un orfanato en Jantier, en el área Croix des Bouquets, indicó el grupo. El grupo estaba compuesto por 16 estadounidenses y un canadiense. 12 de los misioneros secuestrados escaparon durante una atrevida maniobra nocturna, eludiendo a sus secuestradores y caminando por kilómetros por un terreno complicado bajo la luz de la luna. El grupo siguió las estrellas para llegar a un lugar seguro después de un calvario de 2 meses secuestrados, según empleados de los Ministerios de Ayuda Cristiana, la agencia con sede en Ohio para la que trabajaban los misioneros. En un principio, los secuestradores de la pandilla 400 Mawozo pidieron millones de dólares en rescate. Previamente, 5 secuestrados habían sido liberados. Todavía se desconoce si se pagó algún rescate. Los 12 secuestrados que escaparon fueron llevados a Florida en un vuelo de la Guardia Costera de Estados Unidos y después se reunieron con los 5 secuestrados liberados previamente.
Germain tiene programado comparecer por primera vez ante la corte el miércoles.